Les tengo un chismecito. ¿Sabía que el gobierno de China está castigando a las personas con deudas, inclusive aquellas personas que han tenido que endeudarse para poder comprar casa? Es más, China hasta tiene una lista negra en donde aparece la información de todas aquellas personas que tienen deudas, en donde no solamente sale su nombre, sino el equivalente de su seguro social y encima de eso el monto de dinero que están debiendo. O sea que esa información es pública, es decir, todo el mundo en China va a saber quién exactamente debe dinero y cuánto dinero deben. ¿Será que Estados Unidos está yendo por un camino similar en donde las personas que tienen deudas van a ser públicamente humilladas? Y bueno, aquí estamos en la fuente del chismecito, ¿no? Un artículo que viene directamente de Wall Street Journal y está titulado El castigo de China para las personas con deudas incobrables, ni trenes rápidos ni hoteles agradables. Bueno, primero que nada, evaluemos cómo comenzó todo este drama. El largo auge inmobiliario de China fue una causa importante del aumento de las deudas personales, porque muchas personas tuvieron que endeudarse más para poder adquirir vivienda. Algunos compradores asumieron deudas adicionales para comprar más propiedades con fines de inversión y en ocasiones las dejaron vacías. Y ahora que el auge ha terminado y los precios están cayendo, muchos están atrapados en deudas que no pueden pagar. O sea que en pocas palabras, estas personas que están endeudadas en China compraron bienes raíces para dos razones, ¿no? Una, para ser utilizados como vivienda principal y el otro tipo de compradores la han utilizado como inversiones, ¿no? Entonces, para nivelar el conocimiento de todos los que se están sintonizando en el canal, dependiendo de cómo uno compre bienes raíces, los ingresos para cubrir los gastos hipotecarios podrían venir de diferentes medios. Entonces, generalmente la persona que compra una vivienda principal es porque lo está pagando con ingresos que vienen directamente de su trabajo. Mientras que para aquellas personas que compraron casas con fines de inversiones, ese dinero generalmente, si lo hicieron correctamente, debería proceder de las rentas. O sea, del ingreso que colectan de las rentas, ese dinero se utiliza para pagar los gastos operativos de manejar la propiedad y al mismo tiempo los gastos financieros que son parte del pago hipotecario, los intereses y todo lo que esté relacionado con el pago hipotecario. Y lo que comenta este artículo es que al parecer los ingresos, independientemente si sean del trabajo o si vienen de las rentas, que esos ingresos no están dando para cubrir los pagos hipotecarios y por ende los ciudadanos cada vez están inundados más y más en deudas. Ahora, volviendo al artículo, el número de viviendas embargadas y puestas a la venta aumentó un 43% en 2023 hasta alcanzar aproximadamente 400,000 propiedades, según la firma de investigación inmobiliaria China Index Academy. Entonces, volviendo a la tableta, hablando de temas de ingreso, ¿no? Ya exploramos que existen varias maneras de pagar por bienes raíces. Una es a través del ingreso de trabajo, el otro es a través de las rentas y la otra es a través de las mismas ventas de las propiedades. Pero, ¿qué sucede con este tema de las ventas? Es que cada vez hay más y más propiedades que están entrando al mercado. Y según lo que vimos en este artículo, ese número aumentó en un 43%, conllevando a un total de 400,000 casas disponibles en el mercado. Y como toda regla de oferta-demanda, recuerden que mientras más casas hay en el mercado, más baja el precio. Cuando no hay suficientes casas, todo el mundo está compitiendo para poder acceder a esas pocas casas que existen en el mercado y por ende están dispuestos a pagar más. Pero cuando lo contrario sucede, que es como acá en China, que cada vez hay más y más casas entrando al mercado, el precio de las casas tiende a bajar. ¿Y qué sucede cuando baja el precio? Eso quiere decir que las casas se venden por menos, si es que logran venderse, por menos de lo que originalmente pagaron los dueños y por ende así liquiden esas casas, no logran pagar por completo esa hipoteca que tuvieron que sacar, sea para una vivienda principal o sea para una casa de inversiones. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa cuando las personas se ven obligadas a tener que utilizar sus ingresos para estar pagando la hipoteca, independientemente si sea para una vivienda principal o para una propiedad de inversión? Y es que muchas personas terminan acudiendo a las tarjetas de crédito, que exactamente es lo que está sucediendo aquí, que el aumento de las deudas personales, según lo que vemos en este artículo, también se debe en parte a que más personas utilizan tarjetas de crédito o recurren a líneas de crédito personales para cubrir sus gastos a medida que la economía se estanca. Como ya no están generando tanto ingreso o a lo mejor los ingresos que están generando no les alcanza
para cubrir sus gastos. Entonces estas personas se ven obligadas a acudir a otros medios para poder seguir costeándose sus gastos de la cesta básica, por decirlo así. Y eso lo están haciendo a través del uso de las tarjetas de crédito o las líneas de crédito, la cual es una situación que es muy parecida a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero, aquí está el gran pero, según lo que dicen muchos expertos, ¿verdad? Aquí en el artículo, muchos economistas dicen que es poco probable que pronto se produzca en China una crisis financiera al estilo de la estadounidense, ya que el control estatal del sistema bancario significa que el gobierno puede absorber pérdidas e inyectar capital en caso de emergencia. Esto es algo que sucedió también en Estados Unidos, en donde la Reserva Federal, durante épocas de pandemia, empezó a inyectar dinero a la economía a través de una práctica que ellos le llaman el quantitative easing, en donde ellos inyectan dinero a la economía de manera legal, empujando así la circulación de dinero dentro de la economía y haciendo que la gente pues empiece a gastar más, y obviamente eso le ayuda a los negocios a mantenerse a flote y todo lo demás. Entonces parece ser que, según los expertos acá, que no ven que China puede entrar en una crisis financiera comparada al de Estados Unidos, porque el gobierno tiene control de todo lo que está pasando y por ende ellos pueden tomar la decisión de inyectar dinero en la economía. No sé cómo funcionaría eso en realidad, porque ya todos estamos viendo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, en donde la inflación cada vez está más y más difícil de controlar. No sé qué opinan algunos de ustedes, déjenme saber en los comentarios. Ahora, volviendo aquí, lo que dice el artículo menciona que la deuda de los hogares también se ha estancado en gran medida en los últimos 2 años, ya que muchas personas dan prioridad a usar efectivo extra para pagar sus obligaciones en lugar de comprar o invertir en acciones. Entonces, según estos expertos, no ven un problema, pero aún así ellos opinan que la prevalencia de grandes deudas personales es un problema para los dirigentes chinos, y con buena razón, ¿no? Y para ilustrarles qué tan grande puede ser el problema, procedamos a la historia de esta persona. Y bueno, aquí tenemos la historia de esta mujer llamada Queen, que habla de cómo ella tuvo que dejar su pueblo natal para convertirse en una trabajadora de una fábrica a los 16 años. Y cuenta la historia de ella que ahora, cuando tiene un poco más de 40 años, tiene una edad personal de $40,000 y un salario base de $400 al mes. Los cobradores de deuda la están acosando. Se le impide comprar billetes en el tren de alta velocidad de China, y estas son una de las sanciones que el gobierno impone cada vez más a las personas que no pagan sus facturas. Antes de continuar, si estás disfrutando de este contenido, recuerda darle un like aquí abajito y suscribirte al canal para no perderte contenido como este. Continuemos. Entonces, hablando de la historia de Queen, tenemos en mente que esta persona está debiendo $40,000. Eso para algunas familias en Estados Unidos es una deuda estándar, pero lo que es bastante sorprendente es que esta persona está ganando apenas unos $400 al mes, que si llevamos este número a un número anual, estamos hablando que esta persona solamente está ganando unos $4,800 anuales. O sea que este monto es relativamente un punto cuando se trata de tratar de pagar una deuda de esta magnitud. Y lo que vemos en este artículo es que habla de que los cobradores de deuda la están acosando, es decir, que la están llamando de una manera constante, de una manera obsesiva, acosante, para pedirles que tiene que pagar sus deudas, la cual es una práctica similar a lo que está sucediendo acá en Estados Unidos. La gran diferencia es que me gustaría pensar que las personas en Estados Unidos ganan más de $4,800 y aún así, ganando más que esta persona anual con un salario de Estados Unidos, aún se le hace difícil a una familia pagar una cantidad tan grande que son unos $40,000 en deuda. Entonces, imagínense lo difícil que es salir de unas deudas apenas con un salario de $400 mensuales. Entonces, aquí vemos que en China, de la manera como funciona es que una persona que debe deudas tiene que lidiar con las llamadas acosantes, y encima de eso se les impide ciertos, no sé si llamarle derechos o ciertos lujos, porque esta persona, para aquellos que no saben, hablan de que no les permite comprar boletos de tren de alta velocidad para regresar a su pueblo. Para aquellos que nunca han estado en China, la mayoría de las personas o la mayoría de los trabajos se concentran en áreas urbanas, y durante ciertos holidays estas personas pues compran su tiquete de tren y van de regreso a su pueblo para visitar a su familia, y el tren de alta velocidad es uno de los trenes que les ayuda a cortar ese tiempo de viaje para pasar más tiempo con su familia.
Entonces, en el caso de King, están mencionando acá que simplemente no va a tener la oportunidad de comprar ese tiquete. Esa es su penalidad. Ahora, comparándolo con un escenario de acá en Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en Estados Unidos, obviamente aquí uno lidia con el tema de las llamadas que son acosantes, pero también existe una práctica que aquí le llaman el predatory lending. Bueno, no es que le llaman, sino que ese es el término que uno utiliza para referirse a ese tipo de préstamos. Y estoy seguro que algunos de ustedes habrán recibido ese tipo de préstamos o ese tipo de servicios en algún punto de su vida, porque yo sé que yo los recibí. ¿Qué sucede? Que cuando uno ya tiene muchas deudas, sobre todo en las tarjetas de crédito, uno recibe ciertas ofertas que dicen, oh, te voy a prestar $40,000, ¿no? En un préstamo personal y te doy el cheque inmediatamente y eso te va a ayudar a consolidar todas tus deudas, pagar tus tarjetas de crédito o cualquier otra deuda que tenga. Pero lo que muchas personas no se dan cuenta es que por ahí en una letrica bien chiquitica uno ve la realidad de ese, vamos a decir, ese dinero caído del cielo, y son las famosísimas tasas de interés, que por lo general estas tasas de intereses se traduce al menos a un 24%. Es decir, que de 24% no baja, que esto aumenta. Entonces, a veces me pone a pensar como que en realidad, ¿qué es peor, no? O sea, que te digan, bueno, debes $40,000 con un salario de $4,800 anuales y no puedes agarrar el tren de alta velocidad, versus el escenario de Estados Unidos que te dicen, bueno, te vamos a seguir llamando y te vamos a acosar, al igual que China, pero ¿sabes qué? Puedes seguir gastando dinero. Es más, te vamos a permitir un préstamo de $40,000 con la excusa de que ese dinero te va a ayudar a salir de deudas, a pagar lo que ya tienes, pero muchos de nosotros sabemos que la realidad del asunto a veces no es esa, que puede que consoliden esas deudas, piden ese préstamo personal, pero no necesariamente utilizan ese dinero para pagar esas deudas, sino que se lo utilizan o para costear otras cosas o para tratar de relajarse un poquito. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que esto es un arma de doble filo, porque sí, recibes los $40,000 para consolidar esas deudas, pero mira la tasa de interés. Entonces saliste de una deuda fea para meterte en otra más fea. Entonces, como que me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Qué creen ustedes que debería ser lo correcto? Poner a las personas con deudas bajo esa categoría de salir en una listica negra y encima prohibirles ciertos derechos o ciertos lujos, por decirlo así, o actuar como lo hacen en Estados Unidos, en el que, bueno, sabes que tú tienes deudas, ese es tu problema, o buscas cómo pagas, o puedes aplicar para otro préstamo en donde te vas a meter en más deudas, pero que a lo mejor esas deudas te puede ayudar a salir de la deuda anterior. Y si ven, ya eso suena como un trabalenguo. Entonces, es como que la persona que tiene acceso a más dinero cada vez se va hundiendo más y más en esas mismas deudas, ¿no? Y ese es el dilema que estamos viendo en este artículo, ¿no? En China como que es un caso extremo, pero en Estados Unidos también es otro. Entonces, volviendo al artículo, ya hablamos lo del salario de $400 al mes versus una deuda de $40,000. Entonces, habla que esta persona, King, cuando le toca viajar en esos viejos trenes lentos, como que ella a veces mira a los demás pasajeros y piensa, me pregunto si todos serán malos deudores como yo. O sea, es como que de una manera u otra a ella la juntaron junto con una celda de criminales. Entonces, por tú no poder pagar tus deudas, ahora ya no vas a poder viajar en un tren de alta velocidad para ver tu familia pronto, sin necesariamente entender qué fue lo que sucedió con ella. ¿Cómo es que ella terminó en una deuda tan grande? ¿Será por irresponsabilidad propia o será que a lo mejor hubo alguna emergencia que la obligó, la forzó a ella a tener que acudir a las tarjetas de crédito y terminar con una deuda tan grande como la que estamos viendo en pantalla? ¿Quién sabe? Vamos a seguir leyendo para ver si nos comentan algo al respecto, ¿no? Entonces, según lo que vemos acá, la gente en toda China está agobiada por sus deudas y por un sistema que los penaliza por no devolver el dinero. Beijing está tomando medidas enérgicas contra los deudores morosos, embargándoles sus salarios o impidiéndolos conseguir empleos en el gobierno, además de limitar su acceso a los trenes de alta velocidad y a los viajes aéreos. A muchos se les prohíbe comprar pólizas de seguros costosas y se les prohíbe irse de vacaciones o alojarse en buenos hoteles. Las autoridades pueden detenerlos si no cumplen. Y encima de eso, la cosa no acaba ahí, ¿no? Sino que también el número de las personas en una lista negra de delincuencia gubernamental disponible públicamente
ha aumentado casi un 50% desde finales de 2019 a 8.3 millones en la actualidad. Y me gustaría que le presten atención a esos 2019, ¿no? Recuerden que alrededor de esa fecha es cuando surgió el problema de la pandemia. Entonces, eso quiere decir que muchas empresas tuvieron toque de queda, mucha gente no pudo ir a trabajar y no en todos los países ofrecían un estímulo gubernamental en donde el gobierno ayudaba a subsidiar algunos de los gastos dándole dinero a la gente, como sucedió acá en Estados Unidos. No todos los países tuvieron el lujo o el privilegio de recibir esa ayuda gubernamental. Es muy probable que en China no pudieron recibir eso. Entonces, lo que estoy asumiendo en este caso es que a esta persona no le quedó otra más que acudir a las tarjetas de crédito, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, según aquí, los tribunales pueden poner a personas en la lista negra cuando no cumplen las sentencias en su contra para devolver el dinero o se considera que no cooperan con los procedimientos legales. O sea, ¿cómo te sentirías tú si de repente tienes una deuda X, ¿no? De X cantidad, y de repente ves tu nombre en una lista pública en todo el internet o en todo el periódico diciendo Chepito González, persona con seguro social tal, debe $40,000 y no ha pagado? O sea que opino yo que es algo extremadamente humillante que la gente vea, porque uno no entiende el contexto de esas deudas. Pueden ser deudas buenas, es decir, que uno a lo mejor pudo haberse adeudado para invertir, que fue en el caso de muchos también en este artículo, así como puede ser que otras personas no les quedó otra más que endeudarse por temas de emergencia. Eso no lo sabemos. Pero llegar ahí, aparecer en público como personas que no saben manejar bien su dinero, no sé si eso estaría como que violando ciertos derechos humanos. Entonces, no sé qué opinan ustedes al respecto. Me gustaría saber qué es lo que piensan en los comentarios. Ahora, puede que dependiendo de la situación uno puede decir, bueno, si tan mal le va con las deudas, ¿por qué no declara la bancarrota? Bueno, déjame decirles que la habilidad de declarar bancarrota en realidad que es un lujo en Estados Unidos, porque en China eso no existe, tal cual como lo muestra esta sección. A diferencia de Estados Unidos, China no permite que la mayoría de las personas, incluidas aquellas que tuvieron una racha de mala suerte, se declaren en quiebra para cancelar deudas incobrables y seguir adelante con sus vidas. Una política que algunos académicos chinos critican como injusta. La deuda de los hogares ha aumentado un 50% en los últimos 5 años hasta alcanzar hoy alrededor de $11 billones. Si bien esa cifra es inferior a los $17.5 billones que deben los estadounidenses, es una suma enorme en un país donde la gente gana mucho menos. Entonces, pongámoslos en contraste. Estoy 100% de acuerdo. De hecho, veamos estos números en pantalla. Entonces, estamos hablando de que, una persona en China está ganando aproximadamente $400 al mes y eso equivale a $4,800 anuales. Entonces, me puse a indagar un poquito para averiguar cuál es el salario mínimo, ¿no? Para una familia acá en Estados Unidos, y al parecer el equivalente a un salario mínimo federal es de $15,080 al año. O sea, una persona que está ganando este monto, aún así se le hace difícil pagar $40,000 en deuda. ¿Qué se puede esperar de una persona que gana solamente $4,800 anuales? Es sumamente difícil salir de ese hueco y poder costearse una deuda de esa magnitud. Y si combinamos eso de la deuda personal junto con la caída de los precios de las viviendas, el riesgo de que la deflación se afiance y el desempleo sea un desafío persistente, los líderes chinos están ansiosos por lograr que la gente gaste más. Pero cada dólar adicional que se destina a pagar la deuda está quitando uno que podría usarse para derrochar en ropa nueva o pagarse unas vacaciones. O sea, la amenaza del castigo por atrasarse con el pago de deudas está haciendo que muchas familias sean más conservadoras con el dinero. Y puede parecer que al principio esta sea una buena práctica, porque lo que está tratando de lograr el gobierno de China es que las personas sean, entre comillas, más responsables con su dinero, de tal manera que no haya algún tipo de derroche, que gasten lo que hay que gastar, pero que al mismo tiempo paguen sus deudas, pero que al mismo tiempo contribuya con la economía. Pero como verán, la situación no es tan fácil. Es más, me gustaría mostrarles aquí una pirámide que ayudaría a ilustrar un poquito más lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, supongamos que aquí está la famosa pirámide de las clases sociales, ¿no? Esto es algo que me estoy inventando para ayudarles a ilustrar a lo que me refiero. Entonces, tenemos estas 3 categorías, ¿no? Entonces están, vamos a decir,
los ricos, las empresas grandes y todos esos que se encargan de generar trabajo, generar algún tipo de materia prima, lo que sea, ¿no? Está aquí las personas de la clase media, si es que todavía existe hoy en día, y está aquí abajo la clase obrera. Entonces lo que los políticos están tratando de hacer en China es hacer que todas estas clases de aquí empiecen a gastar dinero de manera que la economía empiece a circular, ¿no? Entonces que haya dinero subiendo de todos los medios, o sea, de abajo arriba, así como de arriba hacia abajo. Pero no es tan fácil porque si la clase obrera y la clase media están cada vez siendo castigados más con el tema ese de las deudas, eso quiere decir que tienen menos dinero para gastar. Y al tener menos dinero para gastar, eso quiere decir que aquí los ricos que están arriba están recibiendo menos dinero. Y puede que a lo mejor uno diga, bueno, si son ricos, que reciban menos dinero no es de importancia, pero las cosas en los negocios no funcionan de esa manera, porque los ricos son aquellos que crean la producción y son aquellos que generan los trabajos. Entonces, si los ricos están viendo, o las empresas grandes, por decirlo así, están viendo que no existe movimiento de su producto, no hay ventas, no hay nada, ¿qué creen que van a hacer? Van a empezar a cortar gastos, van a empezar a cortar producciones, a eliminar ciertos productos del mercado y con esos acortes eso se traduce a la eliminación de ciertos empleos, la cual de una manera u otra se va a manifestar en la clase obrera y la clase media. Entonces, le guste o no al gobierno de China, todo está interconectado y no es tan fácil enforzar esa ley o esa política de que la gente tiene que pagar porque sí, pero al mismo tiempo también les gustaría ver que las personas gasten dinero. No es tan fácil. De hecho, el punto que les acabo de mencionar se refleja tal cual en este artículo en donde las tiendas minoristas están siendo afectadas e inclusive ciertas marcas americanas también están siendo afectadas por toda esta situación. Las ventas minoristas de bienes de consumo en China aumentaron 4.7% año tras año en el primer trimestre, dijo el gobierno el martes, quedando por detrás del crecimiento económico total del 5.3%. Es decir, que el gobierno de China asumía un crecimiento del 5.3%, pero más bien salieron cortos con ese número. El crecimiento se dio de 4.7%. O sea, siguen creciendo, pero no al nivel como ellos esperaban. Mientras que muchos en China recortan el gasto, el gobierno está dando prioridad para impulsar a la fabricación y las exportaciones, una estrategia que está exacerbando las tensiones comerciales con el occidente. Claro, porque es una manera de generar ingresos. Pero ¿qué sucede? Tal cual como les compartí, que todo está conectado. Entonces, al Estados Unidos estar tratando de empujar la economía para generar ingreso de la fabricación y las exportaciones, el mismo consumidor chino no está gastando porque obviamente todo lo que genera dinero está siendo expulsado hacia el exterior. Entonces, el mercado chino de minoristas es un mercado grandísimo porque el que logra entrar a China, pues de una manera u otra logra sobrevivir financieramente si hacen las cosas bien. Entonces, ¿qué sucedió con empresas occidentales como por ejemplo Apple, Estée Lauder, General Motors? Ellos están en China tratando de empujar su producto, pero ¿qué pasa? La gente ya no tiene dinero con qué gastar porque el gobierno está poniendo como que ese pensum para obligarlos a ellos a pagar las deudas primero y luego tener de sobra para pagar todo lo demás. Entonces es muy difícil esperar que la gente tenga con qué gastar cuando el mismo gobierno no está permitiendo esa flexibilidad. Entonces, para aquellos que piensan que esto es un problema solamente de China, recuerden que no lo es porque eso eventualmente va a afectar las compañías americanas también. Y recuerden que todo está conectado. Entonces, al no tener suficientes ventas, la producción tiene que bajar y los empleos se terminan acortando. Vivimos en un mundo globalizado en el que todos salimos afectados. Historias como estas no solamente se resumen a la historia de Queen, también tenemos otras historias de personas que tienen cientos y cientos de escenarios diferentes. Miremos el caso de esta persona. Un hombre de 38 años solicitó a los tribunales de la ciudad sureña de Guangzhou que aumentaron su asignación mensual a 12,000 yuanes, equivalente a unos $1,600, desde los 9,500 yuanes que ya estaba recibiendo para ayudar a pagar un recién nacido. O sea, esta persona está recibiendo su ingreso, pero el gobierno obviamente como que le puso un parado porque primero tiene sus deudas a pagar, pero está pidiendo una excepción, ¿no? Que por favor le ayuden aumentando ese dinero para costearse los gastos de un recién nacido. Pero la sorpresa es que los jueces denegaron su solicitud, según lo que vemos en el artículo, a finales del año pasado y en cambio más bien concluyeron que su asignación debería reducirse en casi un 40% porque ya estaba recibiendo demasiado. O sea, imagínense que ustedes acaban de tener un bebé recién nacido
y de repente les baja ese ingreso. Imagínense el estrés financiero que uno debería estar pasando, no solamente por el hecho de tener un nuevo miembro en el hogar que sí trae bastante felicidad, pero que al mismo tiempo se requiere de un periodo de ajuste, ¿no? Que el bebé está despertando a medianoche, necesita pañales, necesita fórmula, y que de repente agarren y te corten ese ingreso de esa manera. No, eso está como que muy feo. No sé qué opinan ustedes. ¿Es correcto eso que están haciendo? Déjenmelo saber en los comentarios. Y mientras lo hacen, vamos a volver al caso de Kim a ver qué sucedió con ella en realidad. O sea, cómo ella terminó en esta situación y si en realidad se justifica que el gobierno esté tomando esas medidas extremas con la situación de ella. Entonces, Kim, quien es ex trabajador de una fábrica, el fácil acceso a crédito resultó contraproducente. Bueno, ya eso lo sabemos desde el párrafo que leímos anteriormente. Entonces, resulta que la historia de Kim muestra que en 1999, cuando ella tenía 16 años, Kim abordó un autobús nocturno desde su casa en la zona rural del sur de China hasta el sucio centro manufacturero de Dongguan, al norte de Hong Kong. Sus padres, que son agricultores, y esa es la historia de muchas personas chinas que salen del país, porque al ser agricultor son personas que vienen de muy recursos escasos. Y tal como en el caso de Kim, sus padres, que son agricultores, no podían pagar el pago de menos de $15 necesarios para que ella pudiera tomar un examen de ingreso a la escuela secundaria. Y ella prometió hacerlo ella misma y encontró trabajos en fábricas que producían zapatillas y joyas de oro. Unos años más tarde, Kim consiguió su primera tarjeta de crédito y con ello compró una computadora para aprender a escribir por sí misma y poder conseguir un mejor trabajo. Cuando se pagó la factura, Kim dijo que intentó cancelar la tarjeta. Guárdalo para alguna emergencia, le dijo el empleado del banco. Suena muy familiar, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos escuchado eso de parte de las tarjetas de crédito. En este caso, la carrera de Kim floreció y finalmente se mudó a la metrópoli de Guangzhou. En 2010, gestionaba la licitación de una empresa que suministraba equipos de seguridad contra incendios a proyectos inmobiliarios, y sus ahorros crecieron constantemente gracias a las lucrativas comisiones que ganó durante el boom inmobiliario. Cuando el sector inmobiliario se desaceleró, ella saltó de industrias. Un conocido había estado involucrado en una startup que estaba desarrollando software para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a recopilar datos de WeChat para generar más tráfico presencial y ayudar en los esfuerzos de marketing. Como muchos de nosotros sabemos, todo lo que tiene que ver con la presencia en las redes sociales, el tráfico digital, tuvo un boom demasiado grande en la pandemia. Y muchas personas buscaron invertir en ese sector y al parecer, por lo que estamos viendo acá, Kim fue una de ellas. Ella decidió invertir el equivalente a alrededor de $150,000 de sus ahorros en la empresa. Y la startup quemó su inversión inicial mientras intentaba poner el software en funcionamiento. Kim dijo que luego acordó comenzar a cargar algunos de sus gastos, incluidos los suministros de oficina, el alquiler y los salarios de los empleados, en sus tarjetas de crédito, y al aprovechar las líneas de crédito personales que había obtenido a través de WeChat y Alipay. O sea que ella misma, por tratar de salvar esa inversión, decidió costear todos esos gastos relacionados a la inversión de su propio bolsillo. O sea que los $150,000 no fueron suficientes, sino que ella siguió empujando para poder salvar esa inversión inicial. Y una gira de la empresa fue recibida calurosamente, afirmó, pero sus perspectivas se atenuaron después de la pandemia de COVID, como sucedió con muchos negocios. Muchos negocios quebraron, mientras que otros salieron a florecer aún más y crecieron aún más. Y las dificultades de la empresa dejaron a Kim con una deuda equivalente a decenas de miles de dólares. Las llamadas telefónicas de los cobradores de deuda se han convertido en algo cotidiano. Y sin opción a la quiebra, Kim concluyó que un trabajo nuevo era su única manera de salir del problema. Y así, historias como Kim se ven a diario, no solamente en China, sino también acá en Estados Unidos. ¿Te relacionas con la historia de alguna de estas personas? Dime qué decidiste hacer para poder salir adelante. Espero tus comentarios aquí abajito y nos vemos en el siguiente video. Chaito, bye.